tercero. Por favor, ¿me ayuda a prender la televisión? Muy buenos días a todos. Mis compañeros y yo les presentaremos la historia más relevante sucedida en nuestro país, iniciando desde los primeros pobladores a América hasta principios del siglo XX. Iniciamos. De acuerdo con los últimos estudios realizados, entornos de población de nuestro continente se han propuesto varias teorías. Una de ellas dice que debido a la última glaciación el hombre pudo cruzar el estrecho. Otra teoría explica que el hombre pudo navegar desde Asia en embarcaciones muy sencillas, siguiendo las corrientes marinas del Océano Pacífico y llegar a América del Sur, o bien, habiendo llegado a Oceanía, navegó a la Antártida y luego subió igualmente a Sudamérica. En nuestro país diversos grupos humanos se establecieron en dos grandes áreas geográficas y culturales, llamadas Mesoamérica y Aridoamérica. La primera ubicada desde el centro norte de nuestro país hasta el norte, la segunda ubicada del centro al sur. Hace 30.000 años el ambiente era totalmente diferente. Estaba poblado por bosques y abundaba el agua en lagunas y ciénagas. Los hombres que habían llegado eran nómadas, es decir, que iban de un lugar a otro sin establecerse en él. Entonces cazaban grandes animales como mastodonte, mamut y tigre diente de sable y recolectaban frutos, semillas y nueces. Los que vivían en lagos, ríos y mares pescaban. Desde la llegada de los nuevos pobladores hasta alrededor del año 2500 predominó el modo de vida de caza y de aprovechar todo el territorio de nuestro país. Pero al mismo tiempo se fueron descubriendo otras formas de conseguir alimentos como la agricultura y la domesticación de animales que cambiaron la forma de vivir de la gente, pero de nuevo la vida sedentaria, es decir, que se establecieron en un lugar fijo. Ahora veremos cómo y por qué llegaron los conquistadores en el siglo XV después de la conquista de Constantinopla por los turcos. Los comerciantes europeos se vieron obligados a emprender viajes por mar en busca de nuevas rutas para llegar a Asia y obtener especies. Fue Cristóbal Colón quien planteó a los reyes de España una forma diferente de llegar a India y al lejano oriente, navegando hacia el oeste por el mar Atlántico, y los reyes apoyaron y financiaron la idea de Colón. Cristóbal Colón cercó el puerto de Palos en busca de una nueva isla. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón creyó llegar a la India, pero en realidad descubrió América. Hubo muchas expediciones posteriores, llegaron diversos conquistadores. Uno de ellos fue Hernán Cortés. El armamento, caballos y alianzas fue algo que Cortés logró hacer con diversos grupos indígenas y le permitieron hacer la conquista de México el casi de agosto de 1590. La conquista de algunos territorios fue sencilla, la de otros violenta y la de otros más lenta y difícil. Sin embargo, los grupos indígenas se resistían a dejar sus tierras, por lo que existe una gran lucha en el periodo de 300 años llamado virreinato o colonias. En dicha época, con la llegada más españoles, hicieron castas que son los hijos de diferentes mezclas con padres de diferentes clases sociales, entre ellas las siguientes, como España, India, mestizo, español,
mestizo, castizo, español, negra, mulato, español, mulata, morisco, mulato, india, chino, india, negra, sambo. Crisis tanto internas como externas condujeron al país a buscar un gobierno independiente. Uno de los grupos que se reunían en gobierno era encabezado por el cura Miguel Hidalgo, quienes al ser descubiertos realizaron su plan antes de ser encarcelados el 16 de septiembre de 1810. Convocó al pueblo de Dolores a unirse a la causa independentista para terminar con las instituciones del gobierno español. El movimiento de independencia duró 10 años y tuvo varias manifestaciones soberanas. Ellos son José María Morelos y su la Justicia, comandante de justicia de la Gran Comunidad de Francia. Una vez consumada la independencia, hubo dos principales tendencias: la de los liberales, que querían un gobierno federal, y la de los conservadores, que pretendían una república federalista. Por lo cual en 1824 se promulgó la primera constitución formando una república federal. Gracias a los problemas políticos internos y las dificultades económicas de México, se sumó la ambición de Estados Unidos de América por ampliar sus fronteras, y el 13 de septiembre de 1847 los estadounidenses atacaron el castillo de Chapultepec, que en aquella época era una escuela militar que fue defendido por los mismos el gobierno mexicano. Tras la derrota, el gobierno mexicano firmó en 1848 el Tratado de Guadalupe, cediendo a Estados Unidos de América los territorios de Texas, Nuevo México y Baja California. Entre 1857 y 1860, Benito Juárez publicó las leyes de reforma que obligaban, entre otras cosas, a la nacionalización de los bienes de la Iglesia y a la separación de las autoridades y asuntos civiles de los asuntos eclesiásticos y del ejército. Las grandes gestas provocadas por las guerras contra los conservadores durante la presidencia de Benito Juárez, el gobierno no pudo pagar la deuda que se tenía con Inglaterra, España y Francia, y solicitó un aplazamiento. Los franceses no aceptaron dicho aplazamiento y mandaron a varios extranjeros con el pretexto de pagar la deuda, pero en realidad querían gobernar nuestro país. General Ignacio Zaragoza, al mando del ejército liberal, fue uno de los principales héroes del triunfo contra los franceses en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. La muerte de Benito Juárez significó la pérdida del único líder civil capaz de enfrentar al militarismo encabezado por Porfirio Díaz. Díaz, que gozaba el renombre entre los militares en los círculos políticos del país, se levantaron en armas y logró la presidencia. El periodo de 24 años durante el cual Porfirio Díaz se mantuvo en la presidencia se conoce como porfiriato, la cual es una época en la que gobernó pacificando al país con el ejército, y después promovió el progreso y modernización del país con la ampliación del ferrocarril, de redes telegráficas, el uso del teléfono y el alumbrado público, entre otros. Aunque durante el porfiriato se desarrolló la economía del país, también padeció de periodos de crisis en los que disminuía la actividad económica y aumentaba el desempleo. En 1908 Díaz declaró que estaba preparado para tener elecciones libres, por lo que sugirió candidatos a la presidencia, entre ellos Francisco Madero, quien después de enfrentarse con el cambio de opinión de Díaz, pedía defender la no reelección con el plan de San Luis, llamó al
pueblo a levantarse en armas el 30 de noviembre de 1910. Francisco y Madero, aliados con Francisco Villa y Emiliano Zapata, enfrentó a los porfiristas, por lo que Díaz renunció y Madero asumió la presidencia. Pero con Victoriano Huerta trataron de acabar con Madero, logrando su cometido conocido como la Décima Victoriano Huerta asumió la presidencia, pero Venustiano Carranza y otros no lo aceptaron, por lo que continuaron las luchas entre socialistas, zapatistas y villistas. A finales de 1916, los tres diputados encabezados por Venustiano Carranza decidieron reunirse en Querétaro para reformar la Constitución de 1867 y crear leyes para los sujetos